empanadas que le sobraron de Nadia, ¿qué pretende usted? Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. No puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando. Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. No sé por qué todos los que somos de Rosario tenemos esa cuestión que no podemos desprendernos de la ciudad en lo que hacemos. Hay una marca indeleble, ¿no? Conozco gente que está, qué sé yo, soy amigo de Mayru Marini y su marido, Rodolfo de Sousa, Genio. Que es rosarino. Ajá. Y hace 30, 40 años que vive en París. En París, claro. Y él jugaba al básquet con Tito Gómez, el protagonista del Asadito, del Club Ciclón, del sur de ahí de la ciudad. Y vos cuando hablas con él es rosarino. Y antes que nada. Y en París se mira los partidos de Rosario y cuando llega allá es rosarino. Y hace, no sé cuántas veces fue, hace más tiempo que iba afuera que acá. ¿Y vos generaste algo de movida como de cine rosarino también? Vos decir, ¿existe una movida de cine rosarino? Porque es como cuando te dicen el nuevo cine argentino, el nuevo... Digo, para mí todas las clasificaciones son muy peligrosas. Antojadizas, arbitrarias y tienen que ver con la necesidad de alguien que la tiene que disponer en algún momento. Sí. Lo que pasó justamente creo con el Asadito, que el cine en Rosario, o si querés en Santa Fe, lo que pasa es que los rosarinos tenemos esa idea de que no somos provincianos, pero somos de Santa Fe, no nos asumimos como santafesinos, pero tampoco como porteños, obviamente, es como ese chiste viejo de que el único barrio de Buenos Aires que se puede ir en avión, ¿no? Entonces, como hay mucha cosa de especie de independencia separatista. Sí, algo de eso. Los vascos de la Argentina. Y podríamos hacer un país aparte, podemos hacer una selección de fútbol con todos los futbolistas que han sacado de Newell's de Central. Sí, o el dialecto rosariacino, que es un dialecto. Sí, eso es medio trucho para mí, pero sí, pero está también, ¿no es cierto? Está instalado como una manera que le una pertenece. forma de hablar, sí. Pero digo, Santa Fe tiene una tradición de cine gigantesca desde que Fernando Birri armó la Escuela Documental de Santa Fe, que fue la primera escuela de cine del país. Claro. Y ahí para acá hay una tradición de cine grande. Y hay muchas películas hechas, bueno, Sofich era santafesino, es decir, hay la segunda película de ficción que se hace en el país, que es El último malón, es de Alcides Greca, que es un tipo que vivía cerca de Rosario y que es una película que se descubrió ahora, se descubrió hace unos tiempos, que tiene adelantos del lenguaje contemporáneo con Griffith. Lo que pasó con El Asadito puntualmente fue que ahí sucedió acá, ¿no? Esta cuestión de que se legitima la cultura argentina en Buenos Aires. Eso es así, aunque a algunos no nos guste o nos pese. Entonces, la legitimación de cierto trabajo creo que pasó en un momento con El Asadito, que de golpe estalló y dijeron, estos tipos hacen cine ahí en Rosario, hay actores. Me decían a mí, pero esos no son actores, son amigos tuyos, no son actores. Son actores, bueno, que no los conocés, bueno, es un problema tuyo. Algunos periodistas típicos digamos que vos ya los conocés, a lo mejor son demasiado buscando el detalle donde no lo hay. Pero eso seguramente pusiste la cámara y son grandes actores. Te voy a preguntar ahora cuando entremos en las escenas, ¿cómo lograste ese nivel de verdad con los actores? Porque realmente, ¿cómo es el proceso con el que trabajaste con los actores? ¿Vos ensayaste, trabajaste, improvisaste? Para mí ahí se conjugan varias cosas. Una, el conocimiento de ellos. ¿Se conocen entre sí? Sí, conocimiento de ellos, entre ellos y conmigo. Y yo digo que el tema de la elección de los actores, de la dirección de los actores, el 50% está en la elección. En saber buscar a aquellas personas que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Sí. ¿Vos tenías un guión escrito con esos personajes? No, había una parte que estaba escrita y una parte que no. Es decir, sí estaban escritas las escenas, las situaciones. Estaban escritas las situaciones, digamos, cada una de las situaciones estaba planteada de antemano. Lo que tenía que decir o hacer cada uno estaba planteado sin necesidad de la línea de diálogo. Y sí había toda una parte que estaba muy escrita, totalmente palabra por palabra, pero que ellos la supieron durante el rodaje. Fue una especie de experimento que se fue dando, que yo después lo tomé como modelo también para empezar a trabajar lo que sigue, ¿no? Lo que hice después. Hiciste una trilogía, es decir, tenés una trilogía que ya estaba pensada de a priori. En realidad la pensé a partir de haber hecho El Asadito. Dije, estaría bueno hacer 3 películas que tengan que ver este tema del diminutivo, ciertas cuestiones que uno llama de determinada manera y que de alguna forma se enganchen o articulen entre sí. Entonces empezó a ser como un juego, bueno, voy a hacer 3 películas.
Y después, una la hice a los 2 años y la otra tardé 6 años en hacer la tercera parte. En el medio hice otras, digo, pero era como encontrar ese punto de unión entre las tres y decir, bueno, voy a hacer una trilogía porque existen las trilogías en el cine y bueno, quiero hacer la trilogía rosarina, entonces bueno, voy a hacer la trilogía rosarina. Y ahí salió. Bueno, por lo pronto todo ocurre arriba de un videoclub, lo cual también tiene un chiste, ¿no? Sí. Pero bueno, porque también muchas cosas que pasaban en la película están relacionadas con charlas y cosas que hemos hablado con ellos, con los actores. Que trajeron de su mundo personal. Y que yo ya las conocía, entonces las puse ahí y eso también hizo que en algunos casos poner las cuestiones de ellos personales los puso en crisis como actores y como personajes. Entonces eso era interesante como experimento casi, ¿no? La película tiene algo con la argentinidad muy grosso, ya no con la rosarinés o la rosariés, pero con la argentinidad y por supuesto con los hombres, ¿no? Hay algo del mundo de los hombres, que los hombres vemos ahí que... Sí, de lo masculino, ¿no? De lo masculino. Porque algunos decían que es machista, yo creo que es más masculina que machista la película, ¿no? No, claro. Porque los tipos son... Yo no me quiero parecer a ninguno de esos, en realidad, ¿no es cierto? Porque son un punto en donde decir, uy, está puesto ahí quizás a veces lo peor de uno, ¿no? Y a su vez lo patético y lo divertido. Y lo también, humano, ¿no? porque a mí los que hacen cosas monstruosas después el que saca el fierro finalmente, que ya lo ves en una escena previa muy loco, que va y que se asoma. Juega. Decís, ¿de dónde sacó? Viste que de golpe empezás a no entender, ¿de dónde sacó? ¿Qué está haciendo? Que se pone la ropa, no me acuerdo qué hace con la ropa y el chumbo. Y cuando después pela el fierro de verdad para decir que se va a matar, es un momento de una violencia insoportable. Sí, aparte se creó un clima, una tensión, que aparte se creó también esa escena estaba planificada, esa estaba planificada, era una de las cosas que ya estaban pautadas que se iban a hacer y que no había mucho margen para improvisar, pero el momento que surgió, se generó una tensión terrible por cómo venía todo hasta ese momento, ¿no? Porque se generó algo de verdad, ¿no? Como que todos generaron algo ahí. A mí como actor me pasa que cada vez que aparece un fierro en una escena de ficción, sí, pasa algo que tiene una energía muy fuerte. Y sí. ¿Viste? Vos sabés, vienen los FX, te explican que mirá, está descargada, no sé qué sé yo. Pero no es lo mismo. Yo el otro día me tenía que poner una en la cabeza y no lo podía hacer. Cuando me la ponía en la cabeza, pero cuando tenía que disparar, no podía hacerlo. No lo pude hacer. Dije, no, bueno, mira, acá el plano era el gatillo, entonces voy a apuntar a otro lado. Hay algo muy fuerte del arma como elemento. Sí, no, es parte porque vos sabés que no sabés, digamos, sabés, pero no sabés lo que te mostraron, te dijeron, mirá, disparamos, todo. Sí, pero es como... Sí. Pero en esa cosa del mundo del hombre, o de los hombres, o de lo masculino, como decís vos, está también todo el tema, no solo de la violencia física, de las armas, de la militancia, del compromiso. Hay miles de temas que aparecen... Sí, y que por suerte no están subrayados. No están solemnes, de ninguna manera. Están siempre desde ese lugar del humor y del irónico, ¿no? Que me parece que eso es interesante, digamos, no apelar ni a una bajada de línea, ni a explicarlo, ¿no? Que surja como surge una charla, ¿viste? Sí, es parte de la historia de ellos, no es algo que vos vas a desarrollar. Y que aparte empiezan a hablar sabiendo de antemano ellos supuestamente que ya sabían de lo que están hablando. Entonces no tenés que entrar explicando de qué estás hablando, sino que supuestamente es una charla que a lo mejor ya se continúa de otro momento, ¿viste? Veamos una de las escenas elegidas, porque la verdad que estamos hablando de lo mismo y podemos hablar arriba o no, como vos quieras, ¿eh? Las dos cosas pueden ser. A veces la escena pide verse y a veces vos querés comentar. El pederasta viene y te dice, mirá, Julito. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Mirá! Cuando se vea la Carolina. Ellos no sabían que él estaba ahí. ¿Cuánto va que hay acá? Entra de verdad en la toma. Le sorprende de verdad a los actores. Pero mira vos. ¿Cómo te enteraste que estábamos morfados? ¿Cómo me voy a enterar, boludo? Yo me entero. Esta escena donde aparece el personaje del turco es un poco el método de trabajo, ¿no? De golpe todos ellos tenían un amigo que se llama el turco, gran parte de ellos. Que en realidad lo tenían aquellos que efectivamente lo conocían al turco. El turco, Gerardo Ayú, que es el hermano de Mauricio. Sí.
Bueno, Mauricio está acá. Y Gerardo vivió mucho en Rosario y ahora vive en Paraná. Y se había ido a Paraná. Y bueno, había 4 de ellos que eran conocidos y amigos de él porque hemos trabajado juntos, inclusive en cortometraje, el primer corto mío lo hice con él. Entonces yo le puse un amigo llamado El Turco y lo llamé a él a Paraná diciendo, ¿no querés venir a hacer esto? Pero que nadie se entere. Entonces, todo tiene un amigo turco que se había ido a Buenos Aires, supuestamente, y le había ido muy bien, así, cosa vinculada a la doctoral, a la publicidad, que se fue el tipo más es fachero. No le fue para mierda, no le fue nada. Después cuando cuenta cada uno su realidad es increíble, sí. Entonces lo que hice fue, empezaba toda la historia y él estaba esperando en un bar en la esquina donde estábamos filmando y cuando llegaba el momento de entrar lo mandaba a llamar y él entra en ese momento y nadie paró la filmación. Y todo lo incorporó como El Turco, que ya estaba en su propia historia personal de cada uno. Le aplicó su turco. Claro, le puso su turco y a su vez, él inclusive después de también conociendo la historia, los va incorporando todo. El dibujo se lo dejo acá al compañero. El dibujante. El dibujante, que ya sabía que ese dibujante y como que el otro se da cuenta que cómo entra. Inclusive los otros que no lo tenían como personaje conocido, lo empiezan a incorporar también ahí. Y el personaje de él, y el actor en realidad, El Turco, es el único que conocía la historia completa. Inclusive el final, que es otra de las escenas que yo elegí, estaba escrito. Pero ninguno de ellos lo sabía. No, ¿pero te queda mucho tiempo? No, acá no me queda. Un par de meses, por lo menos. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Ah, ¿Qué echa los huevos? ¿Dónde te va a Estoy ir? laburando, boludo. Allá vos tenés que como acá, que todo Hermano. es así nomás. Allá hay que laburar. ¿Qué estás ¿Qué haciendo? estás haciendo ahora? Y estoy haciendo un montón de cosas. Estoy escribiendo, estoy Sí, dibujando. haciendo publicidad. No, Sí, lo parió. Este se fue el al tiempo. dibujo se lo dejo al maestro ahí que... ¿Te das cuenta, Tito? Estoy laburando, pero después le voy a contar. Estoy bien. Estoy bien. ¿Te separaste? Y... ¿Eh? ¿Y por qué? Lo que son famosos se tienen que separar. Tomá, vino. Todavía no nos conocemos tanto para que yo te conteste esa pregunta, pero después te la voy a contestar después uno vino. Tomá, bueno. Che, ¿saben de qué traje del aeropuerto el otro día? No. Luis Miguel. No, no te crees. Luis Miguel, boludo, ¿en serio? En remis. Pero en el remis me llamaron a la agencia. Si hay un pasaje del aeropuerto a Rosario. Pero no diga Vamos, ¿en serio, boludo? Luis Miguel viaja en limusina, no en remis, David, por favor. Limusina. ¿Cómo viajar en auto? Llegué a Fisherton. Y menos en ese auto. Pero claro, boludo, seas pelotudo, te digo en serio. Es lo que hablamos hoy, ¿te das cuenta? ¿Qué? ¿Te das cuenta? Y que en un Galaxy. Luis Miguel en un Galaxy. En un Galaxy, sí, señor. ¿En cuánto tiempo se filmó? 23 horas, sin parar. ¿Se filmó en 23 horas Sí, sí, reales? Sí, reales. Es una proeza. Reales. Es una proeza. Empezamos a las 11 de la mañana, 11 de la mañana un día y terminamos a las 6, 7 del otro día. Ah, qué bárbaro. Yo no sabía que había sido tan en tiempo real, No, sí, porque sí. el estado físico, emocional, perceptivo que tiene un actor y vos y cualquiera después de 23 horas es muy alterado. Sí, totalmente. Sí, aparte comieron de verdad, chuparon de verdad. Así que, no. Y esa fue la idea, esa fue la propuesta en realidad. Vamos a hacer esto así, a ver qué pasa. ¿Y la preparación para ese día de filmación, cuántas semanas? No, fue muy poco, porque en realidad en ese lugar yo tenía armado un estudio. Yo había filmado una película anterior que se llama Camino a Santa Fe y yo estaba editándola en una moviola. La película la había filmado en 16 milímetros y bueno, antes se usaban las moviolas para editar. Y yo le había comprado la moviola a César D'Angiolillo, que es amigo, y él me vendió su moviola que era histórica, una moviola que ahora está en el Museo de Cine acá de Buenos Aires, se la doné, que ahí habían editado desde Los Hijos de Fierro hasta, qué sé yo, las películas de Mariel Sabén, no sé, una cantidad de películas así históricas. Y me la vendió, y necesitaba una moviola. Y bueno, entre ir a Buenos Aires, alquilar una me salía más barato. Comprar una moviola, llevarla ahí, que fue llevar un camión, armarla, desarmarla, era un quilombo. Pero necesitaba trifásica. Y la trifásica no andaba, la de corriente. Entonces tuvimos como 1 semana, 2 semanas, hasta que nos conectaran la trifásica para seguir editando. Y en ese tiempo, como la película estaba casi toda doblada, y el protagonista era el gordo también, nos íbamos a comer ahí a la vuelta al bar Savoy, donde ahora el hotel está, ahora el viejo bar de Rosario, que ahora se remodeló todo, así el estilo del Cairo, y nos pusimos a hablar un día acerca de películas sobre comidas. Dijimos, La Gran Comilona. Claro, no hay películas sobre asados, sobre comida, y si hacemos una, ¿y por qué no la hacemos ahora que tenemos tiempo? Tenemos como 10 días que no tenemos nada que hacer, y yo pongo así unas latas de películas,
en blanco y negro, baratas, y alquilé una cámara acá, un conocido acá en Buenos Aires, una cámara Atom, una cámara insonorizada, buena, que se podía filmar, y teníamos el equipo de sonido que lo habíamos comprado para terminar la película, y llamamos a tal y tal y tal, y nos juntamos un fin de semana y lo hacemos. Y empecé ahí a trabajar sobre esa idea, empecé a llamar a los que querían trabajar, algunos que faltaron, que podían haber estado, otros que se sumaron porque no estaban otros, y nos juntamos un par de días para ver las escenas, los personajes de cada uno, y vamos. Es muy interesante, ¿no? Sí. Atreverse, porque esto habla de la variedad y la diversidad de formas de hacer cine y cómo todas convergen en productos tan disímiles y tan valiosos cada uno por sí mismo. Y además, yo no lo volvería a hacer igual, porque esas cosas se hacen una sola vez, me parece. Veamos la segunda escena, que es la que ocurre con la pileta, creo. Sí, Lo que quiero es que darte una mano, si tengo la posibilidad de... Está bien, yo te lo agradezco, pero te digo, tengo que hacer número y... La Pelopincho o La pileta de lona en una película argentina. Bueno, hay una película que es contemporánea esta, que es La cruz de Agresti. Ajá. Que está con Brisky dentro de la pileta. Ah, mira. Pero había como dos que son más o menos cercanas en el tiempo. Y que un elemento muy tan argentino y que hasta acá no estaba incorporado al cine, ¿no? Y acá está todo el tiempo la película de la pileta, ¿no? Bueno, porque el calor también está muy presente en la película. ¿Cómo, por ejemplo, vos integrás a los personajes de atrás y los de adelante? Porque, porque vos empezás con un plano de arriba que panea, están hablando los de uno, después corta el otro. Y siguen los otros, siguen en acción. Y los otros siguen en acción mientras estos están adelante y no te salta en ningún momento. No, porque después volvemos también, porque hay una escena también ahí que están ellos, el mismo vendedor del auto, en un momento hace referencia a que tiene mucho olor a transpiración. Transpiración y que probó con desodorante, con esto. Entonces dice, bueno, el tema de la comida. Claro, la comida, y vos comés con mucho ajo y esto. Y son cosas que a su vez es como que también hay pequeños dúos, ¿no? Que se van armando, que son como pequeñas conversaciones de a dos o de a tres que tienen cierto sentido entre esos dos y otros dos hablan otras cosas y que se va armando también los vínculos, las relaciones, los personajes se van estableciendo vínculos, estos dos personajes, por ejemplo, que fíjate que en la escena anterior él le dice, no nos conocemos lo suficiente como para que yo te cuente, pero ya después te voy a contar. Tomamos unos vinos, después te voy a contar. Y después terminan siendo los tipos que más enganchan a ese diálogo, ¿no? No, está bien, y bueno, qué sé yo. ¿Es tuyo? Digo, no, estoy alquilando por ahora. Lo que pasa es que es difícil, ¿viste? Mantenerse no hace mucho tiempo que estoy, pero bueno. Claro. De todas maneras, además tengo presencia en todas las agencias, llevo fotografía, todo eso, ¿viste? Bien. Hay que caminar, ¿viste? Pero bueno, yo creo que por lo menos allá estoy haciendo cosas que acá, ¿viste? Son difíciles de hacer, no hay acceso y no sé, me parece que de a poco, ¿viste? Bueno, depende también, ¿viste? ¿Y vos qué te dedicas? ¿Vos hacer? Yo soy doctor en leyes. ¿Abogado? Sí, abogado, o sea, comúnmente se le dice abogado, sí. Claro. ¿Vos te ubicás ahí en la Bolsa de Comercio? Sí, bueno, en la pasar, claro, en la peatonal está el Palacio Minetti, que están las dos estatuas. Sí. Bueno, ahí están las oficinas de los abogados, digamos, más importantes de Rosario. Ah, mira que ahí estáis vos. No, yo, digamos, estuve hasta hace poco en la oficina ahí con un socio, digamos, un colega, y bueno, tuvimos que dejar el lugar porque, bueno, en fin. Hay mucho el alquiler ahí. Ya, se nos hizo un poco caro. Entonces, bueno, él partió por un lado y yo por el otro. Claro, yo pienso que sí, pero si mantener la cartera de cliente, ¿viste? No hay problema. Sí, lo que pasa es que yo si estoy con una pequeña inhabilitación, si se quiere, digamos, circunstancial, pero ya, bueno, se me termina ahora en marzo y bueno. Claro. Pero te la rebuscás de alguna forma. Sí, estoy haciendo gestoría, ¿viste? Qué sé yo, algunos papeles y da Rosario para esas cosas, digamos. Y qué sé yo, ¿viste? Tanto como dar no da, qué sé yo estoy sin teléfono, es decir, no tengo teléfono, entonces bueno, estoy en lo de mi vieja, voy, vengo, es decir, con el coche más o menos recorría, ahora el mes pasado se me enfermó el señor, lo tuve que vender. Entonces estoy medio a gamba, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Me instalo por ahí en un barcito acá al centro, tengo mis contactos. ¿Te están comiendo los bichos? ¿Cómo están comiendo los bichos? ¿Te están comiendo los bichos? ¿A mí me están comiendo los bichos? No, digo los bichos del agua. Ah, sí, porque a vos también te están comiendo los bichos, ¿viste? Sí, hay que sacarlo un poco de acá. Y va a llover. Y capaz que llueva, Es muy bueno cómo cada uno va poco a poco desnudando eso. Sí, esa miseria. El mundo de los actores
Sí, sí, sí. Tiene esa... Sí, es muy particular eso, ¿no? Eso de decir, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Tengo presencia, no sé qué, del dulce de leche. Es decir, todo lo que cuenta los actores, nos identificamos mucho con el mundo de los actores, obviamente, porque digamos, los actores deben ser de las profesiones en donde mayor desocupación hay en el mundo, no solo en Argentina, sí, en Rosario, en cualquier lado. Es decir, el 90% de los actores no labura de actor. No. Es una demencia eso. Sí, es cierto, ¿no? Es esa cosa, ¿no? De que hay muchos más actores que lugar para hacer. Que lugar para actor, pero es una constante en cualquier lugar, es cierto eso. Sí. Porque los actores, digamos, que trabajan permanentemente, o están en la televisión, o tienen un buen laburo en el teatro, o en el cine, que son... Poquitos. Porque aparte las películas no se hacen, digamos, que trabajan una película hoy, no trabajan una película dentro de 2 meses. Es decir, también es cierto eso, digamos, es como que es una cosa... Es muy lindo. Y además porque el pudor con el que cada uno cuenta, cómo le ha ido pasando. Cuando el otro dice que salió del Palacio Minetti y que ya está en la calle y que atiende en los bares directamente. Y tiene una pequeña inhabilitación, es un chanta, digámoslo. Es increíble. Y tose, carraspea. Es muy lindo cómo construye cada uno ese mundo. Sí, que eso es lo que decía vos, lo del argentino, ¿no? Es muy nuestro esa cosa, ¿no? De vendernos, ¿no? De otra manera, una necesidad de armar tu propio mundo como si fuera puesta en escena, ¿no? De lo como que si es. fuera una vidriera, estás vendiendo algo. Sí, aunque a que se lo vendés nunca te lo compraría porque ni puede comprártelo ni le interesa, ¿no? Bueno, a lo largo de toda la película se van desnudando hasta mostrar cada vez más sus intimidades. El que se quiere suicidar dice por qué se quiere suicidar. Sí. El otro que se pone muy violento frente al compromiso político que asumió, que le hace un planteo a Tito y que le dice... Sí, mismo que el abogado. El abogado, que se pone muy denso. Sí, porque los toma a Tito y al otro, a David, digamos, los dos más grandes, los acusa como que ellos dos, digamos, no se la bancaron y que él era... Y le dice, pero vos qué hiciste? Vos no hiciste nada, ¿qué estabas haciendo? No te dio la edad, no llegaste. Pero poco a poco la película va desnudando hasta dónde cada uno tiene cosas ocultas y cosas de su intimidad que no muestra. Y creo que la escena final es el clímax de eso. Hay ciertas películas que me gustan que tienen ese tipo de resolución, ¿no? En donde vos encontrás esa cosa cotidiana, eso que aparentemente no pasa nada, pero después aparece algo, la confesión. La celebración es una película así, ¿no? Sí, la celebración. Sí. Justo es que vos en el final encontrás un monólogo o encontrás a alguien y lo que te cuenta, que esto a mí me interesaba. Vos cuando él cuenta toda su relación con esa mujer, vos la ves. Esa idea de la es que esa mujer se habla durante toda la película. Todo el tiempo, claro. Todo el tiempo están hablando de esa mujer. Claro, que yo se los puse a esa mujer hablando todo el tiempo para que vos te la vayas pensando. Vos pensás que es una mina, es una diosa infernal y está con el gordo y todos dicen, ¿qué hace esta mina con este tipo? Supuestamente esa idea también, ¿no? De machista, ¿no? Este es un gordo, panzón, medio pelado, que está ahí y tiene una diosa menor total, que él. Menor que él y que se la querrían tener todos los que están ahí. Además, en un momento hay una charla y dice, ¿y vos qué pensás de la mujer del gordo? Viste que esa cámara que entonces como que hay toda una especie de... El imaginario de imaginario sobre la mujer, sobre ¿no? Claro, como todo se lo imagina, y yo creo que como espectador también te lo imagina. Por lo tanto, cuando aparece sobre el final, sí, bueno, ahí... Y también dice, bueno, pero ella al final duerme conmigo. Veámosla porque me has dado el pie para que mostrar de lo que estamos hablando. ¿A qué viniste, Turco? ¿Cómo que vine, loco? Porque yo tenía ganas de estar con ustedes, porque lo extrañaba. Por eso vine. Sos un hijo de puta, Turco. No sos el mismo, ¿eh? Claro que no soy el mismo, por suerte. No como vos, que seguís siendo el mismo boludo. Salvo la pancita esa que tenés y la papada que tenés. ¿Por qué no le decía al gordo que vos te la querías coger a la Carola cuando el gordo dormía en otra pieza, eh? Yo no me la cogí. ¿Pero lo intentaste? No. ¿Cómo que no? No me dio bola. Sí, si te daba bola. Pero no me dio bola. Y sí, pero si te daba bola, boludo, no te la hubiera cogido igual que yo. ¿Y vos no? Vos sí. Pero eso sí, ¿eh? Al gordo le debemos fidelidad a todos, ¿eh?
Eso es con respecto a la señora también, a la esposa, digo. No, mi mujer es mi mujer. Tito, vos me entendés, Tito. Vos me entendés, gordo. ¿Eh? ¿Vos me entendés? ¿Y cómo no te voy a entender? Claro que te entiendo. ¿Te cogiste a mi mujer? Lo que pasa es que ella es tan linda, tan seductora, tan joven. Y vos te la cogiste, ¿qué vas? Yo siempre sentí que le di todo, ¿sabes? Y ella también me daba todo, ¿eh? Por lo menos todo lo que me podía dar a mí. ¿Qué es eso? Capaz que a otro también le daba, qué sé yo, no sé. Te la cogiste vos. A lo mejor se la cogió algún otro, qué sé yo. Pero eso no me importa, Turco. ¿Sabes por qué? Porque Carlita duerme conmigo a la noche. Y a la mañana se despierta junto conmigo. Son cosas sencillitas las que me gustan a mí, qué sé yo. Los regalos de cumpleaños. Una caricia. ¿Qué más puedo pedir yo? Pero no es por mí, no es lo que pueda pedir yo, es lo que te puede dar esta ciudad. O este fin de siglo. Pero de Pessoa no se olvida, gordo. ¿Entendés? Vos fuiste el mejor de todo en eso. Te la ganaste con eso. Te la tenía guardada, gordo. Pessoa. Sí, Pessoa. Fernando Pessoa. ¿Sabe qué hacía el gordo? Le recitaba poesía. ¿Viste lo que le pasa a una mina cuando vos le decís un par de versitos? Se derrite, ¿eh? Eso es el gordo. La fascinaste, gordo. Con eso te la conquistaste. Fernando Pessoa. Y yo estaba enamorado. Siempre estuve enamorado, gordo. Es un gran final de cine este, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el final. Es un gran final de película. ¿Cómo termina la película? ¿No? Tiene tantas cosas. Bueno, vos dijiste, la escena estaba empezada cuando arrancamos. Sí. Esto viene para el espectador que no vio la película completa, de que el turco le confiese al dueño de casa que acaba de acostarse con su mujer esa mañana. Sí, y aparte confiesa también algo que no sabían, que es cómo él conoció a esa mujer en unas vacaciones. En Brasil. Claro, y que después se la presenta al gordo y siempre se hizo el boludo acerca de que él estuvo enamorado de ella, ¿no? Sí. Como que ese amor, ella se quedó con él. Oyendo Jobim, y no llega a concretarse el amor aquella vez. No, es claro, ahora que se la coge, es ahora. Entonces, claro, yo iba a decir, sí, íbamos a la playa, pero no pasaba nada, y después volvimos, y cuando nos encontramos acá, vos la conociste. Entonces, como que ahí hay una confesión que viene de un arrastre más largo, ¿no? Por eso el tipo también se anima a decirlo. Se anima a decir que siguió enamorado siempre de esa mujer. Pero es muy jugado de tu parte elegir algo tan extremo como que un tipo le diga en la cara al otro que se acostó con su mujer y que el otro tenga los huevos de bancársela como se la banca. Porque el gordo, sí. digamos, es muy pesado. A mí me gusta mucho el plano en el que ves la cara del gordo, de Tito, sí. esa humedad que tiene en sus ojos
y al mismo tiempo lo desencajado que está. Yo, ahora que me decís que estuvieron 23 horas filmando, digo, si en tiempo real llegaron ahí, viste que uno en esos casos está realmente con estados alterados, Sí, diría, totalmente. diría William Hurt, ¿no? Estás Y como... esas campanas son de las 6 de la mañana. Esas campanas son lo más. Esas campanas a mí me remiten al cine, a la historia del cine. Pues es que esas campanas, me pasó las 2 veces, me pasó cuando la vi ayer y me pasó ahora que de nuevo. Dije, ¿por qué esas campanas resuenan tanto en mí como si las hubiera oído en el cine europeo, como si las hubiera oído en las películas italianas, Sí, es cierto, en las tenés razón. películas francesas? Esas películas de posguerra. Sí, ¿no? en las películas españolas. En Buñuel hay campanas que suenan en varios momentos de iglesia. Y son en ese momento exacto, porque yo ahora... No las pusiste vos, son campanas que sonaron ahí. Claro, termina el diálogo y están. Y las dejé para chequear qué era eso, las acabo de contar y son 6. Son las 6 de la mañana. Son las 6 de la mañana. Bueno, esos de esos momentos en donde el cine tiene la magia de que de golpe el universo conspira a favor de algo que no estaba, ¿viste? Cuando una bandada de pájaros cruza una toma, esas campanas son un regalo para cerrar la película. Exactamente, es como que ahí se alinearon los planetas, digo yo, ¿no? Y en ese momento pasó lo que tenía que pasar y no pasa en otro momento. Y creo que eso también lo que tiene, creo que la película en muchos momentos le pasa eso al Asadito, ¿no? Como que en muchos momentos se alinean esos planetas, tanto sea porque la cámara llegó a ese momento, porque los actores justo tocaron la tecla que tenían que tocar, y bueno, se dieron todas esas coordenadas. Porque ellos se quedan así, y no sé si vos les dijiste, y acá no hablan más porque va a terminar la película. No, y acá ese era el final, era dejar correr un rato. ¿viste? Claro, pero ¿quién les dijo no hablen más ahí? No, ellos encontraron que ahí era el momento. Sí. Bueno, ese texto estaba escrito. Todo ese texto era el que ya estaba escrito. Como final. Y que ellos aprendieron a las 8 de la noche, empezaron a estudiarlo. Porque salvo el turco que sabía, los otros 3 que participan de la escena, el Gordo, David y Héctor, ellos el texto lo leyeron por primera vez a las 8 o 9 de la noche, previo al rodaje de esa escena. ¿Por qué aludís a Pessoa, que es un autor que también tiene todo este tema de las subpersonalidades, ¿no? Pessoa, como ellos, así como ellos son varios hombres, Pessoa es varios hombres a la vez. Sí, a su vez yo pensé en el libro del desasosiego, que es totalmente así, medio como esa cosa del perdedor en algún punto, ¿no? De estos tipos, como que encajaba para mí ese libro con ellos, ¿no? Esa cosa de esas frases cortas, esa poesía así tan particular de Pessoa que no es para nada feliz, ¿no? Entonces... Pessoa parecía un tipo no exteriormente feliz, pero con este tema de los heterónimos, de tener varias personalidades, que firmaba con distintos, tenía distintos personajes que funcionaban de distintas maneras y escribían todos distintos. Exacto, sí. Como aquí todos estos forman una especie de gestalt que son el hombre argentino. Claro, ¿no? sí, que los ves en el conjunto, lo ves como uno solo a lo mejor. Sí. Y sin embargo, a mí me llama la atención esto de que la poesía justamente es lo que hace que este tipo se quede con esa mina. Claro. Que él diga, la recitaba poesía y con eso me la ganaba. Claro, exactamente, en eso nadie pudo con vos, yo tampoco pude, por más que... Que era fachero, que era buen modo, y por el más morocho. que hoy hayas estado con ella, sigue estando con vos, ¿no es cierto? Es como que nos sacamos las ganas que teníamos y ya está. Bueno, pero es muy atrevido de tu parte en ese sentido, quiero decir, es muy poco machista, cuando vos decís es una película masculina y poco machista, porque tiene que ver con esa especie de lealtad del hombre. Sí, acá se quiebra acá, ¿no? Sí, pero a ver, cuando digo lealtad, no de lealtad entre ellos, sino esa cosa de que el tipo dice, y bueno, la lealtad del Tito hacia el otro, no del turco hacia el Tito, sino de que el Tito le dice, y bueno, si yo hubiera hecho lo mismo, si cualquiera hubiera hecho lo mismo, frente a esa mina, te comprendo, le dice. Todos hubieran sucumbido ante esa mujer. Es tan linda, es tan seductora, es tan joven. Sí. ¿Qué te voy a culpar por algo que todos haríamos? Sí. Es muy profundo como final. Sí, creo que en eso sí es como que romper con la estructura del macho, ¿no? Esa cosa de decir y de agarrar un Claro, me levanto y te cago a trompadas. Sí. No, el tipo lo escucha y dice, ¿sabes que te comprendo? Y sí, porque creo que justamente es lo que... también me gustan esas películas donde el final no es exactamente lo que debería ser. Claro. En
en la convención, por llamarlo de alguna manera, sino lo que también puede pasar, digamos, porque yo creo que todo puede ser cierto como no. Y esto puede pasar también, ¿no es cierto? Esas cosas de aceptar eso como una derrota y como una victoria a la vez, ¿no es cierto? Porque sí. Después de esto, no te la quitan más. Sí, no, ya si te bancaste esta, ya está, no hay nada que te puedan hacer. Ya está. Y también esa cosa, creo que también tiene con esta cuestión media dura, ¿no? De este tema de que todos podemos ser, digamos, flancos débiles ante determinadas cosas y a todos nos puede pasar todo, ¿no? Y creo que ese me parece lo interesante, porque a nadie le gustaría que le pase lo que le pasa al gordo, pero a todos les puede pasar. Sí. Entonces, eso es, me parece que está en lo. Si uno se pone a poner en lugar, si querés, ya machista, digo, no, el protagonista no, que esté blindado, que no le entra, esa bala no le entre. Sí. Pero le entró. Sí, y sin embargo tiene el ego tan bien colocado que puede bancárselo. Es muy sorprendente realmente como final de película. A mí me gustó mucho eso. Sí, y quizás por eso también se sigue viendo, ¿no? Porque tiene un par de cosas, me parece que la película se sigue por televisión, la pasan. Pero esta película además ganó muchos premios, fue como una especie de película histórica. Fue una película que hizo un pequeño boom fue en ese momento. Y como que de golpe todos la conocían, todos hablaban del asadito, y por la tele, por ejemplo, la pasan, qué sé yo, otra vez, Inca TV la pasó en un mes 10 veces. Entonces, es un hit. Es un hit. Esos pequeños hits, ¿viste? Así que la pasan por la televisión, cada 2 por 3 me llaman, che, estoy viendo el asadito. Si se debe pasar 20 veces por año, la película se pasa en la tele. Y está bueno porque aparte una película la podés bajar a internet, si querés la encontrar a cualquier lado, no es que es inconseguible. Y a mí me gusta eso, que pase eso también, ¿no? Digamos, de que la película siga circulando de esa manera y que la gente sigue viendo y que de golpe me encuentro con un amigo que me dice, che, me junté con unos amigos que no le importa el cine, nunca van a ver una película y estábamos al pedo tomando algo y dijimos, vamos a ver algo. Y yo puse el asadito, dice, y todos se quedaron viéndola y todo le gustó. Se identificaron. Claro, y eso tiene, me parece. Eso que es creo muy que, honesta. Y que creo que también me ganó a mí en ese sentido la película, ¿no? Porque cuando yo la terminé, viste, siempre, vos sabés, o cuando vos terminás algo empezás a encontrarle esto acá, esto allá, no te gusta tal cosa. Y después como que ya no le puedo encontrar nada. Porque es así, es así. Es ella misma. Exactamente. Y eso me parece que está... Pero sos muy generoso también, porque la película tiene esa humildad de decir, la hacemos en un día, el costo de producción es el que tuvo, que es probablemente menor que las superproducciones a las que a veces ambiciona el que quiere dirigir una película y dice, necesito todo esto. Y vos decís, no, la hacemos en un fin de semana con una cámara en blanco y negro. Y la verdad que es una obra, gracias a todo eso, con una enorme personalidad por sobre tantas películas pretenciosas que no lo logran. Sí, pero también está este tema de que cuando uno hace una película y termina siendo así, es porque no la pensás así también, ¿no? Y eso creo que todos nos damos cuenta de cuando si uno pretende hacer algo, y más en el cine, que no existe la posibilidad de establecer qué pasa con una película. Nunca es lo que uno quiere, ¿no? Y creo que en esto, cuando te tomás la libertad de hacerla así, justamente a ver qué pasa, a ver qué sucede, y bueno, vamos, démosle para adelante, es donde más chance hay a veces de que las cosas sean de otra manera. Cuando no hay tanto estudio previo, no hay tanta, a ver si pongo a este actor y ¿cómo garantizo el éxito con esto? Claro, y si meto esto, capaz que lleno tanta gente y... Bueno, pero empezamos hablando de Rosario y vos la defendiste con actores de Rosario, en el sentido que nos dijiste, bueno, voy a buscar uno que sea conocido a ver si la vendemos mejor. Sí, la película se ganó su lugar por ser así, de auténtica. Y que eso es lo que tiene la película, que también ganó un espacio y ganaron espacios nosotros como grupo, yo como director y ellos como actores, a partir de ahí, ¿no es cierto? Es decir, eso es como fueron a partir, bueno, son los actores del asadito, fueron conocidos por eso y los empezaron a mirar desde ese lugar y a reconocer esto que decíamos al principio. Son actores, no son gente que se puso a hacer pavada delante de la cámara, ¿no es cierto? Son tipos que la mayoría, hay uno que es periodista y que a lo mejor no tiene condiciones actorales, pero no es actor. Pero los demás tienen un recorrido como actores en el teatro, han hecho películas también después y algunas antes, pero claro, ¿qué pasa? Si acá no los conoces porque lo viste en la televisión, porque trabajaron en una película que ya se dio en otro contexto, con otro tipo de actores, y
le quitas ese valor, ¿no? Vos confiaste y se te fue devuelto, porque para que haya algo creativo uno tiene que asumir el riesgo. Hiciste un experimento, pero al mismo tiempo ese experimento, donde no hay un resultado garantizado, sino que voy a experimentar, uno tiene que saber decir, si me equivoco, pero si acierto. Y la verdad que acertaste grosso con esta película. No, pero es más, yo dije, bueno, si esto no sirve, la metemos en un cajón y chao. A tal punto que yo no estaba seguro si estaba bien o mal la película, que yo tuve un año sin que mostrársela a nadie, la película. Que la tenía guardada hasta que una vez se la mostré a Fernando Martín Peña, que ahora programa El Malva, sí. y le encantó. Fue director del Bafisi, él también. Claro, y estaba programando la sala Lugones de ahí, entonces una copia VHS la pasó por primera vez ahí, ¿no? Y después empezó a circular así muy subterráneamente en esas copias en VHS que había, porque la copia no estaba editada, no estaba terminada la película, estaba terminada en 35 milímetros todavía, entonces empezó esas copias así medias sin terminar a circular y se empezó a hacer un boca en boca de que la película estaba buena, entonces ahí, bueno, se pudo terminar. Se validó. ¿No? Sí, pero sí, como que estuve un año con la película diciendo, está buena, pero ¿estará buena en serio? Porque aparte yo no había visto otra película parecida, no es que era súper original, pero tampoco había visto otra película acá de esas características. Digo. Y ese es su valor. Entonces, digo, cuando te metes en algo que a lo mejor te gusta, pero no empezás a encontrar el punto siempre necesitas un punto donde pararte en relación a otra cosa, ¿no? Me parece a mí. Porque necesitas verte en otro lado, aunque sea distinto. Y después empezaron a compararla, que era contemporánea también, en su forma, en su manera de hacer, pero yo no la había visto, con La Celebración y con Los Idiotas, con el Dogma. Yo dije La Celebración recién. Claro, La Celebración tiene muchos puntos de contacto y son casi están filmadas en el mismo momento. No es que yo vi La Celebración y después filmé El Asadito, sino que tiene... Bueno, pero Fontrier, el Dogma, Fontrier es del Dogma. La Celebración no es de Fontrier, es de Wittenberg, ¿no? Thomas Wittenberg. Thomas Wittenberg, ¿no? Sí. Wittenberg. Pero está vinculada con... Sí, filmaron juntos La Celebración y Los Idiotas y otra película más que eran las primeras películas del Dogma. Pero están las tres, claro, están dentro del Dogma. Surge en un momento justamente como de ruptura con algo y de experimento con algo y tienen su valor. Y al mismo tiempo rompen a su vez con su propio dogma. Exactamente, digamos, y son contemporáneas. Obviamente la diferencia está que una se produce en un lugar de Europa que es central en relación al cine y a la proyección internacional, y otra en un lugar totalmente periférico y under, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la proyección pasa a tener otro tipo de magnitud. Pero también es lo que te toca, en eso no me quejo. Es lo que somos rosarinos, somos argentinos y a su vez rosarinos. Absolutamente rosarinos. Entonces, bueno, es lo que nos tocó. Y está bien, yo creo que eso, no me quejo por eso, porque es lo que tuvo que ser. Si yo lo hubiera filmado en Nueva York, seguramente hubiera sido distinto, quizás. Es verdad, pero no serías rosarino. No. Bueno, gracias, Gustavo. La verdad que me encantó conocerte en este plan tan íntimo, tan íntimo como el de tus personajes. Bueno, gracias, estaba bueno esto. Está bueno.